Bueno, vamos a dar continuidad al simposio y el siguiente tema, pues considero que es bastante interesante. En el Congreso Europeo de Ámsterdam se actualizaron las guías de síndrome coronario agudo y es por primera vez que se toman las guías tanto de infarto agudo de miocardio como con elevación del ST y se unen al infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Entonces vamos a hablar de estas guías, las voy a presentar yo. Mi nombre es Jainer Méndez, soy el presidente del capítulo de enfermedad coronaria de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, internista cardiólogo y trabajo acá en la institución en la Clínica Chayo. Y para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés. Esto es lo que nos muestra la guía de síndrome coronario agudo, sobre todo haciendo un énfasis en un abordaje inicial en el paciente, siempre teniendo en cuenta las características del dolor torácico, posteriormente combinar con el electrocardiograma en los primeros 10 minutos, con las troponinas y el estado del paciente sin ninguna duda. Posteriormente definir la estrategia de revascularización, la estrategia antitrombótica y la prevención secundaria en ese paciente. Entonces lo primero, como ustedes saben, paciente con dolor torácico, recuerden que existe un dolor torácico que llamamos típico anginoso, se aumenta con el ejercicio, disminuye con el reposo del uso de nitratos, opresivo, retroesternal, irradiado miembro superior izquierdo, pero que hay características que también sugieren incluso más que el paciente tenga síndrome coronario agudo, como la irradiación a la mandíbula o la irradiación a ambos miembros superiores o al miembro superior derecho. Segundo, el electrocardiograma, y con el electrocardiograma nosotros tenemos que definir si ese paciente tiene elevación del ST o no en los primeros 10 minutos, tomarlo e interpretarlo. ¿Cómo sabemos nosotros si el paciente tiene elevación del segmento ST? Si tiene elevación más de 1 milímetro en cualquier derivada, recuerden que tiene que ser 2 o más que miren la misma pared, excepto en B2 y B3, donde vamos a tener algunas consideraciones. Si es un hombre menor de 40 años, la elevación en esas derivadas solamente B2 y B3 tiene que estar más de 2.5. Si es un hombre mayor de 40 años, 2, y si es una mujer, 1.5. Otro criterio para considerar que el paciente tenga elevación del segmento ST es elevación en las derivadas posteriores de B7 a B9 mayor de 0.5. No es un cuadrito, es medio cuadrito. También vamos a decir que el paciente puede tener elevación del segmento ST si tiene un bloqueo completo de rama izquierda nuevo o presuntivamente nuevo, o si tiene un bloqueo de rama izquierda antiguo con criterios de Garbosa positivos. ¿Cuáles son los criterios de Garbosa? Ustedes ya los conocen: elevación concordante del ST con respecto al QRS mayor de 1, infranivel concordante del ST con el QRS mayor de 1 también, y elevación discordante con el QRS mayor de 5. Recuerden también que el diagnóstico de infarto agudo de miocardio se hace con la troponina, pero que el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST no cumple la cuarta definición de infarto. No se necesitan las troponinas para diagnosticar el infarto con elevación del segmento ST. Se esperan las troponinas en el infarto sin elevación del segmento ST. Y aplica lo mismo, elevación mayor del percentil 99 con un delta mayor o en descenso del 20%. Y lo que nos habla la guía novedoso, pues, o a tenerlo en cuenta, que si contamos con troponinas de alta sensibilidad, la curva de la misma podemos hacerla tan tempranamente como en 1 o 2 horas. Entonces no debemos esperar 3 horas de troponina, 3 horas del cuadro clínico del paciente para realizar la curva. Podemos interpretar ese delta del 20% en 1 o 2 horas en los pacientes. Y tener en cuenta que no toda troponina elevada es infarto agudo de miocardio. Recuerden que lo que manda es la clínica del paciente. Otras condiciones que elevan la troponina: falla renal, tromboembolismo pulmonar, sepsis, etcétera. Y si el paciente pues tiene esas condiciones, puede estar en el contexto de un infarto tipo 2 o puede estar en el contexto completamente diferente a un síndrome coronario agudo. Si el paciente tiene y cumple con la definición de elevación del segmento ST, no cambia lo que ya conocíamos anteriormente del tiempo de 120 minutos. Si usted tiene
disponibilidad de angioplastia en el centro donde usted está atendiendo, ese paciente debería ser llevado en menos de 60 minutos al cateterismo. Digamos que incluso 60 minutos en un centro que tenga PCI me parece mucho tiempo, ojalá menos de 30 minutos. Y si no cuentas con PCI en tu centro de atención, tienes dos posibilidades. Una, si el paciente le van a hacer la PCI en un centro de remisión en menos de 120 minutos, remite a ese paciente. Pero no es que esté en el centro de referencia, es que le estén haciendo la PCI. Y otra, si el centro de referencia o la disponibilidad de PCI está más de 120 minutos, recuerden que la estrategia sería trombolizarlo si el paciente no tiene ninguna contraindicación. La guía da una recomendación que en los pacientes con infarto agudo de miocardio con una presentación mayor de 48 horas, sin síntomas persistentes, no deberían ser llevados a cateterismo de manera rutinaria. Esto se aleja un poco de nuestra realidad porque nuestros pacientes, muchos con elevación del segmento ST, van a llegarnos a nosotros más de 48 horas o van a llegar a un centro y después lo vamos a remitir y llegan a los 3, 4, 5 días, etcétera, y esos pacientes pues los intervenimos. Entonces digamos que esta indicación podríamos analizarla con lupa si debemos seguirla o no en nuestro medio. Si no contamos con la PCI y tenemos el centro de remisión a más de 120 minutos, recuerden que contamos con la trombolisis. Lo primero que hacemos nosotros cuando vamos a trombolizar a un paciente son determinar si tiene contraindicaciones para la misma. Aquí les muestro las contraindicaciones absolutas de la trombolisis en infarto agudo de miocardio. Recuerden que no son las mismas en infarto agudo de miocardio, en ACV, en tromboembolismo pulmonar. Tenemos que seguir las de infarto agudo de miocardio. Entonces ACV en los últimos 6 meses, hemorragia intracraneal, traumatismo importante, hemorragia gastrointestinal en el último mes. Y acá les muestro las contraindicaciones relativas también de la trombolisis en estos pacientes con infarto agudo de miocardio. Ahora, ¿con qué trombolizar? Tenemos 4 opciones: estreptoquinasa, alteplase, reteplase y tenecteplase. Idealmente debemos trombolizar con tenecteplase. La dosis de tenecteplase y la dosis que yo les enseño a los internos y residentes es la regla del múltiplo de 10. ¿Cómo así que la regla del múltiplo de 10? Eso es una estrategia supremamente fácil. Es la mitad del múltiplo de 10 superior al peso del paciente sin incluir su múltiplo de 10. Bueno, ¿y eso cómo es? Si un paciente pesa 66 kilos, el múltiplo de 10 superior es 70, su dosis es 35. Si un paciente pesa 50 kilos, no se puede ese mismo múltiplo de 10. Su múltiplo de 10 superior es 60, su dosis es 30. Entonces eso es muy sencillo: 75 kilos, múltiplo de 10 superior 80, mitad 40. Así nos vamos a aprender la dosis del tenecteplase, sin duda. Y tener en cuenta que existe una dosis mínima de 30 miligramos y una dosis máxima de 50 miligramos, y que en los pacientes mayores de 75 años trombolizamos con la mitad. ¿Me explico? Pacientes de 80 años, 80 kilos, no se puede su mismo múltiplo de 10, 80. Subimos al múltiplo de 10, o sea 90, la mitad sería 45, pero como tiene más de 75 años, su dosis sería 22.5, y en pacientes más de 75 años no aplica la dosis mínima. Existen otras estrategias, pues si no tenemos tenecteplase, tenemos estreptoquinasa, dosis de 1.500.000 unidades en 30-60 minutos. Alteplase, cuando la guía hace una traducción del inglés al español se equivoca en la dosis de alteplase, lo que tenemos que hacer es un bolo de 15 miligramos, después lo que sigue es 0.75 miligramos por kilo en 30 minutos y después 0.5. O sea, la dosis van decreciente, 15 0.75 y después 0.5. Digamos que en la traducción queda como algo confuso, haciendo creer que la dosis de 0.5 va primero que 0.75. Y tenemos pues el reteplase, dosis de 10 unidades y repetir 10 unidades en 30 minutos. Pero recuerden, es de elección, tenecteplase, y espero, ojalá nunca se les olvide la regla del múltiplo de 10. ¿Cuánto esperar si un paciente reperfunde o no? 60-90 minutos, tomar electrocardiograma
cada 15 minutos. ¿Y cómo evaluar si el paciente reperfunde o no? Pues si hay ausencia o disminución del dolor, disminución del ST mayor del 50% del basal con el que se presentó el paciente, o arritmias de reperfusión, que la típica es el ritmo idioventricular acelerado. El ritmo idioventricular acelerado es un ritmo sin onda P, porque es ventricular con QRS ancho y que va entre 60 y 100 latidos por minuto. Recuerden que si el paciente va más de 100 latidos por minuto y el complejo es ancho, es una taquicardia ventricular. Y si el paciente tiene taquicardia ventricular o hace paro, fibrilación ventricular o hace la taquicardia ventricular sin pulso, ya se considera que ese paciente no reperfundió. Paramos la trombolisis y lo llevamos a cateterismo. Algunos piensan que la taquicardia ventricular, y en algunos textos la verdad es que la taquicardia ventricular sugieren que es un ritmo de reperfusión. Sin embargo, la taquicardia ventricular debe ser considerada un ritmo de isquemia y que se está prolongando la isquemia en esos pacientes. Entonces, mucho ojo con eso. Y si tiene pulso, está el paciente a pocos segundos de quedarse sin pulso y desarrollar paro cardiorrespiratorio. En pacientes sin elevación del segmento ST debemos elegir la estrategia, debemos llevar muy tempranamente a esos pacientes, idealmente menos de 2 horas, si el paciente está inestable hemodinámicamente, si el paciente tiene cambios dinámicos del ST, si el paciente tiene alguna complicación mecánica del infarto agudo de miocardio, debemos llevarlo rápidamente. Si ese paciente tiene un riesgo elevado como un Grace, un Grace mayor de 140, también debemos considerar llevar rápidamente a esos pacientes. Y si el paciente no tiene alguna de estas condiciones, podemos esperar 24 horas para llevarlo a cateterismo. Una nueva recomendación que sale en estas guías es que el paciente posparada cardíaca sin elevación persistente del ST no deben ser llevados a cateterismo de rutina. ¿Y esto por qué? Porque si el paciente no tiene elevación del segmento ST, hace paro cardiorrespiratorio, primero debemos evaluar si hay otras causas, hipercalemia, hipoxemia, si es un trauma, etc. Y después definir cuáles sí se benefician o no de llevar arteriografía coronaria o no. En el cateterismo, si nos encontramos 2 o más lesiones en ese paciente, ¿qué debemos intervenir? Entonces la guía nos dice: intervenga principalmente el vaso culpable, aunque las recomendaciones no son iguales en choque cardiogénico, ni en infarto con elevación, ni en infarto sin elevación, pero van ligadas a eso. Intervenga el vaso culpable y después continúe e intervenga las otras lesiones. Pero sí hace énfasis en que debemos utilizar diferentes tecnologías para determinar cuál es el vaso culpable o otras lesiones que tenga el paciente, como el TAC o el IBUS. Entonces, sé que en muchos centros no está disponible, pero si los tenemos disponibles, el OCT o el IBUS, debe ser una elección en los pacientes con infarto agudo de miocardio, evaluar su anatomía coronaria por estas estrategias. Recordar en cuanto a intervención coronaria percutánea, que aquí es donde se inician los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Nosotros no debemos iniciarlos en el servicio de urgencia. Tirofiban, por ejemplo, eso lo inicia hemodinamia con la anatomía coronaria, y sobre todo aquellos pacientes que no tengan un flujo adecuado después de la intervención o que tengan alta carga trombótica. Y también tener en cuenta que la tromboaspiración no está recomendada de rutina en estos pacientes. Con respecto a la anticoagulación y a la antiagregación, entonces, como les decía, inhibidor de la glicoproteína 2B3A en hemodinamia. Y de la antiagregación, pues los mismos antiagregantes que ya conocemos nosotros: ASA, 300 miligramos de carga, continuar a 100 miligramos día; Prasugrel, 60 de carga, continuar a 10 miligramos día; Clopi, 600 miligramos de carga, por lo general damos 300 en urgencia y 300 los completa hemodinamia en la sala de hemodinamia, después 75 de mantenimiento; y Ticagrelor, 180 miligramos de carga y continuar a 90 cada 12. Los estudios con Prasu o Tica demostraron que los pacientes mayores de 75 años tenían un riesgo mucho más elevado de sangrado con estos medicamentos. Esta guía de síndrome coronario agudo se va a favor de utilizar clopidogrel en pacientes mayores de 75 años. Y recordar las contraindicaciones que tienen cada uno de los medicamentos como tal. Por ejemplo, el Prasugrel en los pacientes mayores de 75 años con ACV o AIT previo o menores de 60 kilos
no deberíamos utilizarlo porque sangraron más. En los pacientes mayores de 75 años, los pacientes menores de 60 kilos, ese sangrado se minimiza con una dosis de mantenimiento de 5 miligramos al día. Sin embargo, nosotros no contamos con la presentación de 5 miligramos de prasugrel y no es recomendable partir la tableta de prasugrel para dar los 5 miligramos, por lo cual en nuestro medio, en esa población, no lo utilizamos. Con respecto a la anticoagulación, tanto en infarto con elevación como sin elevación del ST, la guía prefiere la heparina no fraccionada, bolos de 70 a 100 unidades por kilo y guiarla por el PTT 1.5 a 2 veces el límite superior normal. Nos parece una estrategia muy difícil, la verdad, y poco práctica tanto en el servicio de urgencia como en sala de hemodinamia. Nosotros preferimos pues heparinas de bajo peso molecular, pero recuerden pues que la guía así lo señala. Y con respecto a heparinas de bajo peso molecular, contraindica el uso de fondaparinos en infarto o en miocardio con elevación del ST porque se asocia a mayor riesgo de trombosis de catéter durante el cateterismo. Pero la coloca como de primera opción, una de las primeras opciones, en infarto sin elevación del segmento ST. Con respecto al pretratamiento, pretratar con ASA no hay ningún problema, ojalá lo más rápido posible. En el ambiente prehospitalario podemos administrarle 300 miligramos de ASA y después continuar a 100 miligramos día, pero con respecto a los inhibidores de la P2Y12 sí difieren en infarto con elevación y sin elevación del ST. En infarto sin elevación del ST está casi que contraindicado según la guía el pretratamiento, y en infarto con elevación del ST lo podrías considerar. Pero eso es la guía europea, esos son los países europeos, esos son algunos centros, etc. En nuestro medio, si ustedes van a trombolizar un paciente, si ustedes tienen un cateterismo disponible a 3, 4, 5 días, mi recomendación es que se pretrate al paciente con inhibidor de la P2Y12. Me salgo de la guía, critico la guía, etcétera, la acomodo a nuestra realidad y esa es mi recomendación, bastante debatida y cuestionada, pero es lo que pienso que es lo mejor para los pacientes. Con respecto a elección del inhibidor de la P2Y12, la guía sigue recomendando prasugrel o ticagrelor por encima de clopidogrel, solamente clopidogrel en algunos pacientes o cuando no los tenemos disponibles, y hace una recomendación 2A con respecto a pacientes que se van a llevar a PCI, preferir prasugrel en vez de ticagrelor. Con respecto a largo plazo, pues hasta un año, terapia DAT, aspirina más el inhibidor de la P2Y12, y después de un año yo pensé que esto iba a cambiar porque ya hay estudios que demuestran que el clopidogrel es superior a la aspirina en la prevención secundaria. Pensé que iban a dejar los pacientes con clopidogrel, pero la guía lo sigue dejando con ASA como lo veníamos haciendo nosotros en los años anteriores. ¿Cuándo clopidogrel? Cuando vamos a trombolizar un paciente, podemos después hacer switch a prazo o tica luego de 12 a 24 horas, mayores de 75 años, tasa de filtración menor de 30 o diálisis, enfermedad hepática avanzada, y si el paciente, aquí coloqué fibrilación auricular, pero no solamente es fibrilación auricular, sino en el paciente que venga anticoagulado por alguna condición, puede ser una válvula mecánica, puede ser un síndrome antifosfolípido, como vamos a combinar la anticoagulación con el inhibidor de P2Y12, el inhibidor de P2Y12 de elección en ese paciente debe ser clopidogrel. No podemos combinar anticoagulante con prazo o tica porque van a sangrar mucho más. Estrategias para disminuir el riesgo de sangrado en pacientes muy seleccionados, eso sí se los dejo como a medicina especializada, cardiología o medicina interna. Dejar un inhibidor de P2Y12 menos potente, por ejemplo, desescalonar la terapia de un inhibidor más potente a clopidogrel, pero solamente en pacientes que tengan alto riesgo de sangrado, o establecer estrategias de duración de hasta 3 o 6 meses y después continuar el inhibidor de P2Y12 solamente, TICA por ejemplo. Digamos que tienen que ser pacientes de verdad con muy alto riesgo de sangrado, pero la terapia estándar siempre va a estar encaminada a combinar el ASA con el inhibidor de P2Y12 y el inhibidor de P2Y12 más potente sea prasugrel o ticagrelor. Pacientes con indicación de anticoagulación, entonces la terapia pues estándar, combinar el anticoagulante con el inhibidor de la P2Y12. Recuerden, el inhibidor de la P2Y12 tiene que ser el clopidogrel, es el de elección. Y si lo vamos a combinar con warfarina, pues la warfarina, el INR entre 2 y 3,
El apixaban, la dosis estándar, 5 cada 12 o 2.5 cada 12 si cumple los dos de tres criterios. El rivaroxaban, siempre que se combina con clopidogrel, la dosis debe ser de 15 miligramos, no se puede la dosis de 20 miligramos. Y con respecto al dabigatran, la dosis debe ser de 110 miligramos cada 12 horas, no se puede dar la dosis de 150 miligramos cada 12 horas. Y una de las nuevas recomendaciones es que esta terapia, que anteriormente la dejábamos un año y después solamente continuábamos la anticoagulación, ahorita se puede dejar hasta 6 meses. Algunas poblaciones especiales de lo que hace énfasis la guía: mayores de 75 años, recuerden que se trombolizan con la mitad de la dosis del tenecteplas. Debemos ajustar la heparina a dosis de 0.75 miligramos por kilo, aquí me faltó por kilo, cada 12 horas subcutáneas. Preferir el clopidogrel sobre prazo o ticagrelor. Y en cuanto a estatinas de alta intensidad, ustedes conocen que son dosis variables. Preferir la de menores dosis, atorva 40 o rosu 20, no atorva 80 o rosu 40. En pacientes con cáncer, estas son unas nuevas recomendaciones que hace la guía. Manejo muy conservador para esos pacientes con cáncer con pobre pronóstico y expectativa de vida menos de 6 meses. Extrapolamos esa recomendación a otras condiciones, por ejemplo demencia, donde el paciente está con un Bartel muy bajo. Hacemos un manejo conservador, muchos no los llevamos a cateterismo cardíaco. Y con respecto a pacientes con cáncer con trombocitopenia, la guía da unas recomendaciones en cuanto al recuento de plaquetas, y no debemos utilizar aspirina cuando el recuento de plaquetas es menos de 10.000, clopidogrel de 30.000 o prazo y ticagrelor menor de 50.000. Estoy de acuerdo, sin embargo, lo de aspirina menos de 10.000 es bastante, digamos que da un poco de temor en utilizar ASA en pacientes con 11.000 de plaquetas. Con respecto al tratamiento integral y otras opciones de tratamiento, quiero recordarles algunas cosas que no cambiaron. Uso de oxígeno, solamente pacientes que tengan saturación menor del 90%. Podemos utilizar opiáceos en pacientes que tengan dolor muy severo, escala visual análoga mayor de 7. Nitroglicerina, ojo, en pacientes con extensión al ventrículo derecho que vengan tomando inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Esos pacientes tienen mayor riesgo de hipotensión. Y ahora sí, manejo adicional al antitrombótico que ya veníamos. Primeros cambios en el estilo de vida: todo paciente con infarto agudo de miocardio debería ir a rehabilitación cardíaca, todo, absolutamente todo, y debería recibir educación sobre nutrición y cambios en el estilo de vida. Entonces, no olvidarse los cambios en el estilo de vida fundamentales. Dan una recomendación sobre uso de algunos medicamentos, vareniclina o bupropion, en pacientes que quieran dejar el tabaco. Con respecto a los lípidos, ya Francisco habló de eso: meta de lípidos de 55 miligramos por decilitro. Si el paciente tiene 2 o más eventos en los últimos 24 meses, la meta debe ser más estricta y debe ser menos de 40 miligramos por decilitro. Todos estos pacientes se deben tratar con cambios en el estilo de vida y varios pasos, como ya también lo nombró el doctor Figueroa. Primero, estatina de alta intensidad. Si no llega a la meta, estatina con ezetimibe, y si no llega a la meta, estatina, ezetimibe más inhibidor de la P2Y12. Existe una recomendación adicional, que es que podríamos iniciar en la hospitalización estatina de alta intensidad más ezetimibe, una recomendación 2B, y yo daría otra meta adicional y bastante debatida, y es que si nuestro paciente se infartó, viene tomando estatina de alta intensidad más ezetimibe y no está en las metas de colesterol LDL, podemos de una vez aprovechar en la hospitalización para iniciar el inhibidor de la PCSK9. Con respecto a betabloqueadores e inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, betabloqueadores principalmente pacientes con fracción de eyección menor del 40%, una frecuencia cardíaca meta de 50 a 70 latidos por minuto, y les hago una precaución, mucho ojo, en ese paciente que tenga infarto anterior extenso de B1 a B6, elevación del ST, y se presente con taquicardia en el momento agudo. Ese paciente muchas veces tiene disfunción del ventrículo izquierdo, se le bajó la fracción de eyección y se presenta como taquicárdico para compensar el gasto cardíaco. Le damos beta bloqueador y lo llevamos a un choque cardiogénico.
recomiendo hacer ecocardiograma en la cabecera del paciente en esos pacientes. Y con respecto a inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, recuerden que las poblaciones que más se benefician, fracción de eyección menos del 40%, diabéticos, enfermos renales crónicos e hipertensos. Hay opción de iniciarlos hasta las 24 horas post inicio del cuadro clínico, no hay ningún afán. Y recordar que el ARNI, sacubitril/valsartán, solamente lo continuamos si el paciente ya lo venía tomando, no lo iniciamos de nuevo porque el estudio del sacubitril/valsartán no demostró el Paradise que fue superior a medicamentos como IECA en estos pacientes postinfarto. Si lo viene tomando, lo continuamos, y si no lo viene tomando, iniciamos IECA en estos pacientes. Vacunación y medicación antiinflamatoria, ya para ir terminando. Vacunación, todo paciente con síndrome coronario agudo debería vacunarse contra influenza. Creo que la recomendación queda corta, deberíamos incluir allí vacunación contra COVID-19 y vacunación contra neumococo, que también disminuyeron los desenlaces cardiovasculares en estos pacientes. Y también baja dosis de colchicina, 0.5 miligramos al día, pueden ser consideradas en pacientes con algunos factores de riesgo o eventos cardiovasculares recurrentes con una recomendación 2B y un nivel de evidencia A. Con respecto al MINOCA, recuerden que son pacientes que tienen eventos coronarios agudos, infarto de miocardio, pero coronarias sanas, determinar si no tienen otra causa de elevación de la troponina y posteriormente evaluar a ese paciente con otras estrategias, IVUFO-CT o resonancia magnética. Y el tratamiento a largo plazo, que ahorita el doctor Buitrago va a hacer énfasis en él, son los pacientes con síndrome coronario crónico, pero recuerden que va encaminado a un estilo de vida saludable y a disminuir al máximo los factores de riesgo en estos pacientes. Como mensajes finales, la cardiopatía isquémica sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial y muchos pacientes con síndrome coronario agudo, en algunas series hasta el 10% de los mismos se mueren durante la hospitalización. El manejo adecuado y seguir las recomendaciones de las guías aumentan la supervivencia y disminuyen la mortalidad de los pacientes. Y este quizás es el más importante. Sin embargo, las guías son para los pacientes, pero los pacientes no son para las guías. Muchas veces nosotros nos enfocamos en seguir la guía estrictamente y podría ser y debemos seguirla, pero no todo paciente entra estrictamente en las guías y en algunos pacientes debemos individualizarlos y determinar cuál es el mejor tratamiento para él. Muchas gracias por la atención.